1 de diciembre de 1946, 3 de la tarde. La jungla de la isla Saipán. Javier Obregón, capitán del ejército, escuchó una voz en japonés después de 16 largos meses. Era la voz de su superior. Para cumplir con su deber, continuó luchando, liderando a sus 46 hombres, 487 días después del fin de la guerra, y no perdió a ni uno solo, un registro perfecto. Esta es la historia de un comandante que protegió tanto su deber como las vidas de sus hombres. 15 de agosto de 1945. Japón se rindió, pero en la isla Saipán, el capitán Javier Obregón y sus 46 hombres no pudieron escuchar la transmisión. Estaban en lo profundo de la jungla, sin comunicación. Lo único que sabían era que debían cumplir su misión, defender la isla. Ese era su deber. El capitán Obregón antes de la guerra era maestro, un hombre tranquilo y reflexivo. La guerra lo convirtió en un soldado. En 1944, cuando comenzó la batalla de Saipán, él era teniente. El poderío de fuego americano era abrumador. 30.000 soldados japoneses lucharon y casi todos murieron. Cargas suicidas, sacrificios totales. Parecía que ese era el destino, pero Obregón era diferente. Reunió a sus hombres, 46 hombres, los que sobrevivieron, y les dijo: lucharemos para vivir, no moriremos en vano. Cumpliremos nuestro deber, pero protegiendo nuestras vidas. Esa era su forma de luchar. En julio de 1944, Saipán cayó. Los americanos ocuparon la isla. De los 30.000 soldados japoneses, solo unos pocos sobrevivieron. Pero Obregón y sus 46 hombres se escondieron en la jungla. Usaron cuevas como base y comenzaron una guerra de guerrillas. Su táctica era única. No realizaba ataques imprudentes, no ponía en peligro a sus hombres, pero cumplía con su deber. Atacaba las líneas de suministro americanas, realizaba incursiones nocturnas y se retiraba rápidamente. No dejaba que nadie muriera. Esa era su regla. Los americanos estaban desconcertados. La guerra había terminado. Pero en esta jungla, la lucha continuaba. Le pidieron a Obregón que se rindiera muchas veces, con altavoces, con folletos. Pero Obregón no creía. Podía ser una trampa, e incluso, si fuera verdad, no podía rendirse sin las órdenes de su superior. Ese era su deber. Sus 46 hombres estaban cansados, hambrientos, sufriendo de malaria, pero confiaban en el capitán Obregón. Nunca daba órdenes descabelladas. Siempre ponía las vidas de sus hombres en primer lugar y él mismo asumía las misiones más peligrosas. Una noche, mientras buscaban comida, se encontraron con 4 soldados americanos. Parecía que habría una batalla, pero Obregón ordenó: retirada, no luchen. Uno de sus hombres dijo: pero capitán, son el enemigo. Obregón respondió: nuestro deber no es luchar batallas inútiles, es vivir y cumplir nuestra misión. Esta era su definición de deber: no morir, sino seguir luchando, viviendo, proteger a sus hombres mientras cumplía su misión. Muchos soldados japoneses eligieron el sacrificio total, pero Obregón eligió la resistencia, aguantar, sobrevivir y cumplir con su deber hasta el final. 16 meses, 487 días. Sobrevivieron en la jungla. La comida era escasa: frutas silvestres, caracoles, lagartijas. A veces robaban suministros americanos, pero nunca arriesgaban demasiado. Que los 46 estuvieran vivos era lo más importante. La malaria se propagó. No había medicinas. Obregón cuidaba a sus hombres, compartía su comida. Cuando un soldado cayó con fiebre alta, Obregón se quedó a su lado durante 3 días. Le dio agua, refrescó su cuerpo y lo alentó. Ese soldado sobrevivió.
Como uno de los 46, los americanos estaban asombrados. Este pequeño grupo nunca se rendía, pero tampoco eran imprudentes. Se movían de forma disciplinada y planificada. Y nadie moría. Un oficial americano dijo: «Este es un comandante extraordinario». En 1946, los americanos intentaron una nueva táctica: encontrar al antiguo superior de Obregón. Si el superior le daba una orden directamente, Obregón podría rendirse. Esa era la lógica del deber. Y lo encontraron. El superior de Obregón, el coronel Coronado, ya se había retirado. Los americanos le pidieron: «Venga a Saipán. Sus hombres siguen luchando». Coronado se sorprendió. «Obregón está vivo y todavía está luchando», decidió inmediatamente. «Iré, lo traeré de vuelta». 1 de diciembre de 1946. El coronel Coronado llegó a Saipán. Los americanos lo guiaron hasta la entrada de la jungla. Con un altavoz, Coronado gritó: «Capitán Javier Obregón, soy el coronel Coronado, tu superior. La guerra ha terminado. No hay necesidad de seguir luchando. Ríndete. Es una orden». La jungla estaba en silencio. Durante varios minutos no pasó nada. Y luego de entre los árboles apareció un hombre, el capitán Javier Obregón, delgado, con el uniforme hecho jirones, pero con la espalda recta. Obregón miró al coronel Coronado y saludó: «Coronel Coronado, los 46 hombres, todos presentes. No hemos perdido a ni uno solo. Hemos cumplido nuestro deber». Coronado lloró. «Bien hecho, Obregón. Eres el mejor comandante. Ya es suficiente. Volvamos a casa». Y los 46 hombres, todos, salieron de la jungla. Estaban delgados, enfermos, pero todos estaban vivos. 16 meses, 487 días, 0 muertes, un registro perfecto. Los soldados americanos saludaron. Eran el enemigo, pero respetaban el coraje y la disciplina de estos hombres. El capitán Javier Obregón cumplió su deber hasta el final y protegió lo más importante: las vidas de sus 46 hombres. Más tarde, Obregón diría: «El deber no es morir, es vivir y cumplir la misión, y proteger a tus hombres». Muchos comandantes llevaron a sus hombres al sacrificio total, pero yo era diferente. Mi deber era mantenerlos con vida. Los 46 hombres, a lo largo de sus vidas, continuaron respetando a Obregón. Un exsoldado dijo: «Si no hubiera sido por el capitán Obregón, habríamos muerto el primer día. Él nos enseñó cómo vivir. El deber y la vida no son contradictorios. Se pueden proteger ambos». Esta era la verdadera esencia del código del guerrero. No glorificar la muerte, sino vivir para cumplir con el deber, el espíritu de resistencia, aguantar, proteger y no rendirse hasta el final. Después de regresar a México desde Saipán, Obregón volvió a ser maestro. Vivió tranquilamente. No habló mucho, pero sus alumnos sabían que este amable maestro era el hombre que mantuvo vivos a 46 hombres. La historia de Obregón muestra la complejidad del deber. Muchas personas piensan que el deber es morir, el sacrificio total, el ataque suicida, pero Obregón demostró que el deber también puede ser vivir. El deber más difícil podría ser sobrevivir. Javier Obregón, nacido en 1914, creció en una familia de maestros en la Ciudad de México. Era un joven tranquilo e intelectual. Cuando comenzó la guerra, fue reclutado. Como muchos maestros, no estaba familiarizado con el ejército, pero aprendió rápidamente y se convirtió en un excelente comandante. Su fortaleza era la empatía. Entendía a sus hombres, conocía sus miedos, porque él mismo sentía los mismos miedos. Muchos comandantes trataban a sus hombres como herramientas, pero Obregón era diferente.
Los veía como seres humanos, que tenían familias, que tenían sueños, que querían vivir. En junio de 1944, los americanos desembarcaron en Saipán. Eran un número abrumador. 70.000 soldados americanos contra 30.000 soldados japoneses. Y bombardeos navales, ataques aéreos, una batalla infernal. Las tácticas del ejército japonés eran desesperadas, cargas suicidas. Por la noche, con espadas y bayonetas, cargaban contra las posiciones americanas. La mayoría morían, pero esa era la orden, y muchos soldados la siguieron. Obregón rechazó esa orden. Les dijo a sus hombres: pelearemos de manera diferente. No cargaremos, sobreviviremos y lucharemos el mayor tiempo posible. Ese es el verdadero deber. Su superior se enfureció, lo acusó de cobarde. Pero Obregón no cedió. No mataré a mis hombres, no ordenaré muerte sin sentido. Si eso es cobardía, entonces soy un cobarde. El 7 de julio de 1944, el ejército japonés realizó su última carga suicida. 4.000 hombres cargaron y casi todos murieron. Fue la mayor masacre en Saipán. Obregón y sus 46 hombres no participaron en esa carga. Ya se habían escondido en la jungla para sobrevivir, para seguir luchando. Muchos soldados los llamaron cobardes. Pero más tarde se hizo evidente quién tenía la razón. La vida en la jungla era dura. La comida era escasa. Durante la primera semana no comieron nada, solo agua, y probaron plantas silvestres, verificando cuidadosamente si eran venenosas. Un soldado comió una planta venenosa, dolor abdominal intenso, vómitos. Parecía que iba a morir. Obregón estuvo al lado de ese soldado. Le dio agua, lo hizo vomitar y lo siguió alentando. No vas a morir, no te lo permitiré. Ese soldado sobrevivió. Buscar comida era la misión más peligrosa. Era necesario salir de la jungla y acercarse a las bases de suministro americanas. Obregón siempre asumía esa misión él mismo. Lo más peligroso lo hace el comandante. Ese era su principio. Una noche, Obregón y 3 soldados se infiltraron en una base de suministro americana. Se arrastraron en la oscuridad. Tardaron 1 hora en avanzar 100 metros y robaron latas de comida. 10 latas. Con eso, 46 hombres pudieron sobrevivir durante 3 días. Pero en el camino de regreso se encontraron con una patrulla de soldados americanos. Obregón susurró: no se muevan, no respiren. Se escondieron en un matorral. Los soldados americanos pasaron a 1 metro de distancia. Si los hubieran encontrado, habría habido una batalla y alguien podría haber muerto, pero no los encontraron. La calma de Obregón los salvó. Durante 16 meses, Obregón escribió un diario todas las noches, un pequeño cuaderno, con un lápiz. En la poca luz que había, ¿qué escribió? Tácticas, inventario de alimentos, estado de salud de sus hombres y cartas a su familia, con la esperanza de poder entregarlas algún día. Su esposa, Guadalupe, sus 2 hijos, Miguelito y Lupita, pensaba en ellos todas las noches. Quería verlos, abrazarlos, pero ahora tenía que cumplir con su deber y proteger a sus 46 hombres. Sus hombres también hablaban de sus familias. Por la noche, alrededor de una fogata, en voz baja, un soldado dijo que su esposa estaba embarazada. Quizás ya había nacido su hijo. Ya tendría 2 años. Nunca lo había conocido. Otro soldado dijo que su madre estaba enferma. La última vez que la vio, ella estaba llorando. Le pidió que regresara a salvo. Obregón escuchaba y juró en su corazón:
Regresaré a estos hombres con sus familias. Pase lo que pase, no perderé a ni uno solo. Ese es mi deber. Los americanos llamaban a los hombres de Obregón fantasmas. Aparecían en todas partes, pero no podían atraparlos. Atacaban, pero desaparecían rápidamente y no dejaban bajas. ¿Cómo lo hacían? La táctica de Obregón era la paciencia, el espíritu de resistencia, nunca arriesgarse demasiado, moverse solo cuando era seguro y siempre asegurar una ruta de escape. Un oficial americano dijo: «Este comandante parece haber estudiado en una escuela militar. En realidad, Obregón era autodidacta, pero era un táctico nato». En agosto de 1945, folletos cayeron del cielo. Decían que la guerra había terminado. Japón se había rendido. Ya no había necesidad de luchar. Ríndanse. Sus hombres estaban confundidos. ¿Es verdad? ¿La guerra ha terminado? Pero Obregón mantuvo la calma. Podría ser una trampa, una táctica americana. E incluso si fuera verdad, no podía rendirse sin las órdenes de su superior. Esa es la ley del deber. Uno de los soldados, Armando, dijo: «Capitán Obregón, si la guerra realmente ha terminado, ¿por qué estamos luchando?». Obregón respondió: «Por deber, para esperar las órdenes de nuestro superior y para protegerlos a ustedes. Incluso si la guerra ha terminado, nuestra misión no ha terminado». Pero, en el fondo, Obregón también tenía dudas. ¿Realmente la guerra había terminado? Si es así, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar? Pero no mostró debilidad. Un comandante siempre debe parecer seguro, incluso si está dudando por dentro. Pasaron los meses, septiembre, octubre, noviembre. Aún no llegaba el superior. Sus hombres comenzaron a desesperarse. «Nos han olvidado. Japón nos ha abandonado». Obregón continuó alentándolos. «No nos han olvidado. Alguien vendrá, seguro. Hasta entonces, resistan. Tengan paciencia». Entró el año 1946, había pasado un año entero, la comida era aún más escasa, la fuerza física también disminuyó, pero aún así nadie murió. El liderazgo dedicado de Obregón los mantuvo vivos. Un día, el altavoz americano transmitió un nuevo mensaje. «Capitán Javier Obregón, su superior, el coronel Coronado, viene a buscarlos. 1 de diciembre. Los está esperando en la entrada de la jungla. Esto no es una trampa. Por favor, créanos». Sus hombres estaban emocionados. «El coronel Coronado, nuestro superior, ¿de verdad va a venir?». Pero Obregón fue cauteloso. «¿Es verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos?». Pero su corazón se conmovió. El coronel Coronado lo respetaba. Si realmente iba a venir, podría rendirse. Podría cumplir su deber. Llegó el 1 de diciembre. Obregón tomó una decisión. «Iré, pero no todos. Primero, iré yo solo. Si es una trampa, todos ustedes escapen». Un soldado dijo: «Capitán Obregón, iremos con usted». Obregón negó con la cabeza. «No, ustedes esperen aquí. Si no regreso, elijan un nuevo líder y sobrevivan». 3 de la tarde. Obregón se dirigió a la entrada de la jungla. Su corazón latía con fuerza. Después de 16 meses hablaría con un japonés. Después de 16 meses se reuniría con un superior. Si es una trampa, moriré. Pero mis hombres sobrevivirán. Y escuchó la voz. «Capitán Javier Obregón, soy Coronado, tu superior. La guerra ha terminado. Ya no hay necesidad de luchar. Ríndete, es una orden». Obregón asomó la cabeza entre los árboles y lo vio. El coronel Coronado. Ciertamente era él. Había envejecido, pero sin duda era él. Las lágrimas brotaron de los ojos de Obregón. «Coronel Coronado,
Caminó lentamente hacia adelante y saludó. Capitán Javier Obregón, misión cumplida. Los 46 hombres, todos sobreviven. Por sus órdenes, me rindo. El coronel Coronado también estaba llorando. Bien hecho, Obregón. Eres el mejor comandante. El orgullo de México. Ya es suficiente. Llévense a todos y vámonos. Obregón se dio la vuelta y gritó hacia la jungla. ¡Todos! ¡Salgan! La guerra ha terminado. Nuestro superior ha llegado. Nos vamos a casa. Y así, uno tras otro, los soldados emergieron de la jungla, flacos, demacrados, con la ropa hecha jirones. Pero todos estaban vivos. 46 hombres. Conté. 1, 2, 3, 46. Estaban todos. No faltaba nadie. Los soldados estadounidenses aplaudieron. Eran el enemigo, pero en ese momento eran simplemente soldados. 16 meses. Este pequeño grupo había logrado lo imposible y todos habían regresado con vida. Javier Obregón y sus hombres fueron trasladados al hospital del ejército estadounidense. Fueron tratados por la malaria, recibieron alimentos nutritivos y esperaron. El regreso a Japón. En el hospital, Javier se enteró por primera vez de la magnitud total de la guerra. Hiroshima, Nagasaki, la bomba atómica, cientos de miles de muertos. Se estremeció. ¿Qué clase de guerra había sido esa? Y nosotros continuamos luchando durante 16 meses después, pero no se arrepintió. Él salvó a 46 hombres. Ese era su deber y lo había cumplido. Semanas después, Javier y sus 46 hombres regresaron a Japón en barco. Cuando llegaron a Tokio, sus familias los estaban esperando. La esposa de Javier, Guadalupe, rompió en llanto. Lo abrazó fuertemente. Sus hijos, Miguelito y Lupita, recordaban a su padre. «Papá», gritaron. Los 46 soldados también se reunieron con sus familias. Lágrimas, risas, abrazos. Fue un milagro. Muchos soldados no regresaron, pero estos 46 sí, gracias a Javier Obregón. Javier se retiró del ejército y volvió a ser maestro. En una escuela primaria, enseñaba historia. Rara vez hablaba de la guerra, pero a veces les decía a sus alumnos: el deber es importante, pero el deber tiene muchas formas. No solo morir es deber, vivir y proteger también es deber. Los 46 ex soldados se reunían cada año, el 15 de agosto, en el aniversario del fin de la guerra. Le agradecían al capitán Obregón. «Si no fuera por usted, estaríamos muertos», Javier respondía, sonriendo. «No, ustedes fueron fuertes. Por eso sobrevivieron. Yo solo los guié, pero todos sabían que era humildad. Javier Obregón fue quien les salvó la vida. Su deber, su resistencia, su liderazgo. Eso fue lo que mantuvo a los 46 hombres con vida. Ahora has escuchado una historia increíble. 16 meses, 46 hombres, 0 muertes. Este es un registro históricamente raro. En una época en que la mayoría de las unidades realizaron la carga suicida, este único comandante los mantuvo a todos con vida. Es una historia que solo ahora se revela, después de años de investigación, entrevistas con sobrevivientes y análisis de registros militares. Este canal cuenta las historias de estos héroes olvidados. Hombres como Javier Obregón no aparecen en los libros de texto de historia, pero sus historias merecen respeto y memoria. Un súper gracias no es solo apoyo, es que estás diciendo: esta historia no debe ser olvidada. El deber de Javier Obregón debe ser contado. Y el hombre que salvó 46 vidas
debe ser recordado. Tú te conviertes en el guardián de esta memoria. Tu apoyo hace posible la siguiente historia, el siguiente héroe olvidado. Haz clic en Super Gracias y salva la historia. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es más importante, el deber o la vida? El capitán Obregón salvó ambos, pero si tuvieras que elegir, ¿cuál elegirías? Quiero escuchar tus pensamientos. Si tienes familiares que fueron soldados, comparte también sus historias. Javier Obregón murió en 1992, tenía 78 años, fue una muerte tranquila, pero el legado que dejó es eterno. 46 vidas, 46 familias y una nueva definición de deber. En su funeral se reunieron todos sus exsoldados. Se cuadraron frente al ataúd de Javier y lo saludaron. Gracias, capitán Obregón, nos dio la vida y nos enseñó a vivirla. En Japón, la historia de Javier Obregón se ha convertido en un libro de texto sobre liderazgo. Se utiliza en la capacitación corporativa. ¿Por qué? Porque él demostró que un verdadero líder protege a sus hombres en cualquier situación, sin importar las órdenes. Un ejecutivo dijo: he aprendido algo del capitán Obregón. Es la responsabilidad. Él fue responsable de 46 vidas y no perdió ni una sola. Nosotros también debemos tener la misma responsabilidad hacia nuestros empleados. El deber de Javier no era simple. Él obedeció las órdenes de sus superiores, pero no obedeció las órdenes de muerte sin sentido. Tenía lealtad al emperador, pero puso la vida de sus hombres por encima de eso. Esto puede parecer contradictorio, pero para Javier no lo era. El verdadero deber es salvar vidas. Después de la guerra, muchos japoneses debatieron sobre el deber en tiempos de guerra. ¿Fue correcta la carga suicida? ¿Fue necesario el ataque kamikaze? ¿No se perdieron muchas vidas en vano? La historia de Javier Obregón ofrece una respuesta. El deber no exige la muerte. El deber también puede exigir la vida. Y el deber más difícil puede ser sobrevivir. Morir es fácil, en cierto sentido, pero vivir, seguir luchando y proteger a tus hombres es extremadamente difícil. Los 46 exsoldados llevaron vidas diferentes después de la guerra. Maestros, agricultores, comerciantes, funcionarios públicos, pero todos ellos compartían una cosa: gratitud hacia el capitán Obregón y el significado de haber sobrevivido. Un exsoldado, Josué, tuvo 6 hijos después de la guerra. Dijo: mis hijos nacieron gracias al capitán Obregón. Si él no hubiera estado allí, yo habría muerto, y estos niños no existirían. Así que él salvó no solo mi vida, sino también la vida de mis descendientes. Otro ex soldado, Bruno, se convirtió en activista por la paz. En sus discursos decía: la guerra es terrible, se pierden muchas vidas, pero el capitán Obregón demostró que incluso en la guerra se puede mantener la humanidad, se pueden salvar vidas. Debemos aprender de él. El propio Javier odiaba que lo llamaran héroe. Él decía: solo hice lo que tenía que hacer. Como comandante, protegí a mis hombres. Eso es todo. Pero lo que es obvio no era tan obvio en aquellos tiempos. Por eso, él es un héroe. En la isla Saipán, ahora hay un monumento para todas las personas que murieron en la Guerra del Pacífico: japoneses, estadounidenses, civiles de la isla Saipán. Javier y sus hombres también visitaban el lugar de vez en cuando y oraban por sus compañeros caídos en batalla y por la gratitud de haber sobrevivido. Cerca del monumento hay un pequeño memorial.
Allí están grabados los nombres de Javier Obregón y sus 46 hombres. Y dice, 16 meses, 0 muertes, a los hombres que protegieron el deber y la vida. Este monumento fue construido por la Asociación de Veteranos Estadounidenses. Eran el enemigo, pero respetaban a Javier y a sus hombres. Un veterano del ejército estadounidense dijo, el capitán Obregón fue el enemigo más respetable contra el que hemos luchado. Era valiente, pero no temerario, y se preocupaba por sus hombres. Esa es la imagen de un verdadero soldado. La historia de Javier Obregón trasciende las fronteras. También se enseña en academias militares estadounidenses. Como un modelo de liderazgo, un instructor dijo, hay mucho que aprender del capitán Obregón. Mantuvo la calma en situaciones difíciles, inspiró a sus hombres y no abandonó a nadie. Esta es la imagen a la que todo comandante debe aspirar. En Japón, la historia de Javier también se convirtió en una película, un documental, un drama y un libro. Muchas personas se sintieron conmovidas por su historia. Un espectador dijo, no pude contener las lágrimas. Es increíble que se pueda proteger tanto el deber como la vida. El capitán Obregón es un verdadero guerrero. Entre los alumnos que Javier enseñó, había un hombre que se convirtió en periodista. Escribió un libro sobre Javier. El título es El deber de vivir. En ese libro, escribió, el maestro Obregón nunca hablaba de la guerra, pero su forma de vida lo decía todo. Tranquilo, amable, pero fuerte. Así era el maestro Obregón. El libro se convirtió en un éxito de ventas. Muchos japoneses lo leyeron y conocieron al hombre, Javier Obregón. Conocieron su deber, conocieron su resistencia y conocieron su liderazgo. La esposa de Javier, Guadalupe, dijo en una entrevista después de la muerte de su esposo, mi esposo casi nunca hablaba de la isla Saipán, pero a veces tenía pesadillas por la noche y gritaba, debo proteger a mis hombres. Él sintió esa responsabilidad toda su vida. Guadalupe continuó, pero mi esposo estaba orgulloso de una cosa, que mantuvo a los 46 hombres con vida. Él dijo, lo más importante de mi vida es haber protegido a esos 46 hombres. Ese era el deber de mi esposo, el hijo de Javier. Miguelito siguió los pasos de su padre, se convirtió en maestro y contó la historia de su padre a sus alumnos. Él dijo, mi padre me enseñó el significado del deber. El deber no es seguir ciegamente, es pensar, juzgar y proteger lo más importante. El legado de Javier Obregón sigue vivo hoy. Su deber sigue inspirando a la gente y su historia no ha sido olvidada. 16 meses, 46 hombres, 0 muertes. Esto no es solo un registro, es un testimonio de la determinación de un hombre y un testimonio del verdadero significado del deber. Tú también puedes ser parte de este legado. Comparte esta historia con tu familia, con tus amigos y con la próxima generación. Que sepan que hubo un hombre, Javier Obregón, y que es posible proteger tanto el deber como la vida.